El tema de hoy es el impuesto a la renta de primera y segunda categoría. Si bien es cierto, son temas sencillos, sin embargo, justo por la sencillez de estos impuestos, es que a veces dejamos de lado y le damos poca importancia, ¿no? Sin embargo, en la actualidad las empresas están teniendo o estamos teniendo algunas dificultades respecto a este impuesto de primera y segunda categoría. Este tema lo vamos a enfocar desde el punto de vista del contribuyente que genera la renta de primera y genera la renta de segunda categoría. Y también vamos a tocarlo desde el punto de vista del contribuyente de tercera categoría. Contribuyentes que utilizan, ¿no? O necesitan de estas rentas de primera y segunda categoría, ¿no? Para realizar y generar sus rentas de tercera categoría. Son dos puntos de vista que definitivamente va a ser interesante ver cuáles son las implicancias, las dificultades que se van presentando, principalmente en aquellos generadores de tercera categoría, porque sabemos que la entidad fiscalizadora, que en este caso es la SUNAT, siempre va poniendo mayor énfasis y un poco más de control, de verificación a las empresas de tercera categoría, ¿no? A todas aquellos contribuyentes que generan rentas de tercera categoría, ¿ya? Entonces es por eso que vamos a ver esos dos puntos de vista para poder ir aclarando algunas dudas, algunas fallas que a veces tenemos dentro de nuestras empresas, de los contribuyentes de tercera, ¿ya? Entonces, para esto, primero vamos a ver, digamos, que las personas naturales generan rentas de primera categoría, ¿ya? Y también van a generar rentas de segunda categoría, ¿ya? Sin embargo, estas rentas de primera y segunda categoría van a tener alguna incidencia en las rentas de tercera, ¿no? Como les había manifestado inicialmente. De igual forma, las rentas de segunda categoría también van a tener una incidencia en las de tercera categoría, ¿ya? Y a través de esta tercera categoría, ¿no? A través de estos contribuyentes donde se encuentran todos los negocios, ¿no? También puedan tener incidencia en las rentas de primera y segunda categoría. O sea, hay una información cruzada, ya sea de primera con la tercera o la tercera con la primera, ¿no? O la tercera con la segunda o la segunda con la tercera categoría, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando desde estos dos puntos de vista. Sabemos nosotros que estas rentas de primera categoría y segunda categoría están pues reguladas por la ley del impuesto a la renta, ¿no? Esta es la norma vigente, si bien es cierto que es una norma muy antigua, sin embargo, permanentemente está siendo modificada, ¿no? Y hay muchas modificaciones, y creo que ya amerita tener un nuevo texto único ordenado, de tal manera que pueda aglutinar todas aquellas modificaciones que ha tenido y tener pues un nuevo texto único ordenado de tal manera que sea mucho más, digamos, sencillo o más comprensible de poder aplicar esta ley tanto en personas naturales como en las personas jurídicas, ¿no? Ya sea en las rentas de primera hasta las rentas de quinta, ¿no? Entonces, aquí tenemos el texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, ¿no? El decreto supremo 179/2004, y también tenemos el reglamento, ¿no es cierto?, de esta ley del impuesto a la renta. Dentro de esta ley del impuesto a la renta, nos dice que las categorías de renta
¿ya? Las categorías de renta están agrupadas en base a la utilización del capital y en esta utilización de capital vamos a tener las rentas de primera categoría y también las rentas de segunda categoría, ¿cierto? Las rentas de primera categoría sabemos que están relacionadas al tema del arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? Y la renta de segunda categoría a la colocación de capitales, ¿no es cierto? También en esta ley nos dice que podemos tener una combinación entre el capital y el trabajo, ¿no? Cuando tenemos esta combinación del capital y el trabajo, se generan las rentas de tercera categoría, ¿ya? Y exclusivamente por el trabajo vamos a tener las rentas de cuarta categoría y las rentas de quinta categoría. Eso es lo que manifiesta la ley del impuesto a la renta. Entonces, nosotros nos vamos a ir enfocando más en la primera parte, en las rentas del capital, ¿no? La primera y segunda categoría. Estas categorías están pues consideradas dentro del artículo 22, ¿no? De la ley del impuesto a la renta. La primera categoría está exclusivamente en el artículo 23, la segunda categoría en el artículo 24, la tercera categoría en el artículo 28, la cuarta categoría en el artículo 33 y la quinta categoría en el artículo 34, ¿cierto? Entonces, así está distribuida las rentas, estas 5 rentas dentro de la ley del impuesto a la renta, ¿cierto? Entonces, esta es una distribución que se hace según las leyes peruanas. En otros países tenemos diferente distribución, ¿no? de las rentas, ¿ya? ¿Cómo es la forma de la imputación de cada una de estas rentas? Por ejemplo, los criterios de imputación de las rentas de primera categoría están exclusivamente, eh, digamos, imputadas en base al devengado, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que se perciba o no se perciba la renta de primera categoría, se tiene que pagar los tributos, ¿ya? Por eso es el criterio de lo devengado. No necesita haber recibido primeramente los ingresos de primera categoría. Sin embargo, las rentas de segunda categoría, el criterio de imputación, o sea, en qué momento nosotros vamos a gravar el impuesto a la renta, a las rentas de segunda, tiene un criterio de percibido, ¿no? De lo percibido. ¿Eso qué quiere decir? Y que yo tengo que recibir el dinero para recién estar sujeto a que me puedan imputar la renta o me puedan gravar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? En las rentas de tercera, el criterio es lo devengado, ¿no? Al igual que la primera categoría. No necesariamente nosotros tenemos que percibir los ingresos para poder imputar el impuesto a la renta. En las rentas de cuarta categoría, el criterio es el criterio de lo percibido, ¿ya? Y en las rentas de quinta categoría, también el criterio es de lo percibido. Entonces, miren, tenemos dos categorías que están de acuerdo al criterio de imputación de vengado y las otras tres de acuerdo a lo percibido, ¿cierto? Lo de vengado es, se reciba o no se recibe el dinero, tenemos que ir ya pagando los tributos que nos corresponden. Y el percibido es que si no percibimos los ingresos, simplemente todavía no estamos sujetos a pagar el tributo relacionado al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, así está considerado esto. Dentro del impuesto a la renta, ¿no? El criterio de imputación está dentro del artículo 57, ¿ya? Entonces, si nosotros revisamos este artículo, nos vamos a dar cuenta que estos criterios están claramente estipulados en este artículo 57, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver exclusivamente la renta de primera categoría, ¿ya? Estas rentas de primera categoría nos dice que son aquellas rentas que provienen de la explotación de los predios y bienes muebles siempre que no estén expresamente considerados como rentas de segunda categoría, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros vamos a alquilar, ¿cierto? O somos propietarios de un inmueble y vamos a alquilar este inmueble, ya sea amoblado o sin amoblar, entonces va a estar considerado como renta de primera categoría, ¿ya? También dice que se considera como renta de primera categoría aquellas
rentas que se producen por el subarrendamiento o la cesión de bienes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros alquilamos un inmueble, ¿no? Y lo queremos subarrendar, entonces también va a estar grabado como, o va a estar considerado como renta de primera categoría, ¿cierto? Entonces, eh, lo que dice el dispositivo legal es que el arrendamiento, el subarrendamiento y la cesión de los bienes van a estar considerados como rentas de primera categoría, siempre que no estén considerados como rentas de segunda, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, este artículo 84 de la Ley del Impuesto a la Renta dice, los contribuyentes que obtengan esas rentas de primera categoría, ¿cierto? O sea, por alquileres, por arrendamiento, dice, abonarán con carácter de pago a cuenta correspondiente a esta renta el monto que resulte de aplicar el 6,25% sobre el importe que resulte de deducir el 20% de la renta bruta, ¿ya? Utilizando para efectos del pago el recibo de arrendamiento que apruebe la SUNAT, que se obtendrá dentro del plazo en que devengue dicha renta, ¿no? Y además conforme al procedimiento que se establezca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros percibimos o realizamos un contrato de arrendamiento o un contrato de subarrendamiento de un bien inmueble, entonces a ese importe tenemos que descontarle el 20% y a esa diferencia le vamos a grabar el 6,25%, ¿ya? En otras palabras, si nosotros también queremos hacer un cálculo directo sin realizar el descuento del 20%, entonces vamos a tener que aplicar directamente un 5% sobre el importe bruto del arrendamiento, ¿no es cierto? O del subarrendamiento, ¿ya? Entonces, de este artículo, nosotros podemos deducir que tenemos nosotros la renta bruta, que sería el importe del alquiler o el importe del arrendamiento que va a percibir, ¿cierto? Ojo, estamos hablando de la persona natural, ¿no? De una persona natural, no estamos hablando de un negocio, ¿ya? Porque un negocio, una persona jurídica también puede alquilar, pero ese alquiler no se va a considerar como renta de primera categoría. Ese alquiler de esta persona jurídica se va a considerar como renta de tercera categoría, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando exclusivamente de las personas naturales, ¿no es cierto? No relacionadas a un negocio, ¿ya? Entonces, a este alquiler que va a figurar dentro del contrato de arrendamiento, le vamos a deducir nosotros el 20%. ¿Ya? A esa diferencia se le va a llamar la renta neta, ¿ya? Y sobre esa renta neta es que nosotros vamos a ir grabando el 6,25% del impuesto a la renta, tal como dice este artículo 84, ¿cierto? ¿Ya? Sin embargo, con el fin de simplificar, ¿no? La aplicación de esta tasa del impuesto, que es el del 6,25%, directamente nosotros, ya por un tema de costumbre, hemos grabado el 5% sobre la renta bruta, que viene a ser el mismo importe, ¿no es cierto? Entonces, podemos nosotros grabarle 5% sobre la renta bruta o realizar todo este proceso de la deducción del 20%, hallar nuestra renta neta y aplicarle el 6,25% del impuesto a la renta, ¿cierto? Cuando hagamos nosotros los cálculos, vamos a tener el mismo resultado aplicando cualquiera de esos dos porcentajes, ¿ya? Entonces, ese es el cálculo que se tiene que realizar. Algunas presunciones que tiene la superintendencia de acuerdo a lo que indica el Código Tributario, ¿ya? Según las presunciones, cuando se hace una revisión, ¿no? Cuando se hace una fiscalización, lo que se presume es que el inmueble se ha alquilado en total, ¿no es cierto? El total del inmueble ha sido alquilado. Esa es la primera presunción, ¿no? ¿Quién se tiene que encargar de demostrar que no ha sido así? ¿No? Es el contribuyente, ¿cierto? Entonces, el contribuyente tiene que sustentar y decir que en realidad no se ha alquilado todo el inmueble, sino solamente se ha alquilado una parte del inmueble. Ya en adelante vamos a ver por qué es necesario que nosotros tengamos la documentación sustentatoria donde se indique
que no es todo el inmueble que está en alquiler, sino una parte del inmueble, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que probar, que es una parte del inmueble el que ha sido o el que está siendo alquilado o el que ha sido alquilado, ¿cierto? Otra de las presunciones que se tiene respecto a la renta de primera categoría es que se presume que los predios han estado ocupados durante todo el año o durante todo el ejercicio grabado. Y el ejercicio gravable es prácticamente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿cierto? De cada año. Ese es un ejercicio gravable, ¿ya? Entonces, cuando se hace un tema de revisión, se dice, el inmueble ha sido alquilado durante todo el año, ¿ya? Entonces, igualmente, la carga de probar que no ha sido así y que solamente el predio ha sido ocupado por unos meses, ¿cierto? Una cantidad de meses, pero no es todo el año, está a cargo del contribuyente. El contribuyente tiene que probar, tiene que demostrar que los predios han estado ocupados menos de un año, ¿cierto? Entonces, miren, estas son las dos presunciones que normalmente se maneja, ¿no? Tal como indica la parte del Código Tributario, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado en poder tener nosotros documentación necesaria, documentación fehaciente, que demuestre que no está alquilado todo el inmueble y que no ha sido alquilado durante todo el año, ¿ya? Entonces, estas rentas de primera categoría, ¿no? Que vienen por los ingresos del arrendamiento y subarrendamiento de predios, ¿cierto? Tenemos que nosotros hacer una comparación, tenemos que comparar eh, si el importe del arrendamiento o del arrendamiento de predios realmente está dentro de los límites que manifiesta la ley del impuesto a la renta o no, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un alquiler de una cantidad X, ¿no? Y este importe debe ser comparado con el 6% del autoavalúo, ¿ya? De cada año, ¿no? Entonces, cada predio tiene un autoavalúo, ¿no? Entonces, calculamos nosotros ese 6% y lo vamos a comparar con la renta bruta del periodo, ¿no? Vamos a comparar con la renta bruta del periodo y poder determinar, ¿no? Y poder determinar si efectivamente el importe ha sido mayor o ha sido menor que el 6% del autovalúo, ¿cierto? Si ese cálculo del 6%, a ver, no sé si quieren hacer alguna consulta. A ver, ok, seguimos entonces. Si nosotros en esa comparación determinamos que el 6% del autoavalúo es mucho mayor que el importe del alquiler del periodo, entonces estamos llegando a determinar una renta presunta. O sea, tenemos que declarar nuestra información en el periodo en base a una renta presunta, ¿cierto? Que sería el 6% del autoavalúo. Entonces, se denomina renta presunta cuando nosotros cobramos un alquiler y ese alquiler es menor al 6% del autoavalúo, ¿ya? Si es, si es así, entonces estamos considerados como una renta presunta, ¿ya? A ver, un segundito, a ver, hay una mano levantada. A ver, tal vez ha sido por error, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esa diferencia y este 6% del autoavalúo que les manifestaba es mayor al importe del alquiler que hemos cobrado durante un periodo, entonces se llama renta presunta. Y sobre esa renta presunta nosotros vamos a gravar el impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ya? Sin embargo, cuando existe, tal como dice este segundo párrafo, cuando existe un subarrendamiento, ¿no? La renta bruta está constituida por la diferencia del alquiler, ¿no? Eh, que el subarrendatario le paga al subarrendador,
¿cierto? Y el monto de esta debe abonarse al propietario. Entonces, vamos a hacer una diferencia de cuánto yo cobro de alquiler y cuánto estoy pagando de alquiler, ¿ya? Esa diferencia va a estar grabada con la renta de primera categoría, ¿ya? Sin embargo, nosotros también podemos determinar que, por ejemplo, el propietario de un inmueble puede ceder gratuitamente su inmueble o el local, ¿no? A una tercera persona, ¿cierto? O puede estar a precio no determinado, ¿ya? En este caso, entonces, estamos bajo una renta fija, porque no tenemos con qué comparar, ¿ya? Entonces, cuando es gratuito la cesión para el uso de un determinado inmueble, entonces estamos hablando de una renta fija, ¿ya? Esta renta fija va a ser pues el 6% del autoavalúo, ¿ya? Y sobre ese 6% nosotros vamos a gravar el impuesto a la renta de primera categoría cada periodo, ¿cierto? Entonces, este 6% se va a considerar como si fuese el ingreso bruto, ¿ya? Sin embargo, tanto la renta presunta como la renta ficta no se va a aplicar en el caso de que el inmueble haya sido cedido a una entidad pública, ¿cierto? Si la entidad pública está pagando menos el alquiler, entonces simplemente no vamos a tener renta presunta ni renta fija, ¿no? A ver, tenemos otra mano levantada. A ver, Huiza Ticona. Buenas noches, estimado doctor. Una consulta, por favor. Digo, Usted dice que el valor, con el 6% no debe ser menor, ¿no? Al 6% del valor de tu valor. Eso entiendo que debe ser por todo el bien, ¿no? Porque si es una casa de 2 pisos, ¿no? ¿Cómo sería si, digamos, es una tienda nomás, una parte nomás del bien, no es todo, para determinar el valor del alquiler? ya, ok, justo en la parte de los casos prácticos vamos a absolver esa duda que usted tiene, ¿no? Porque tiene que ser en forma proporcional, ¿ya? Vamos a hacer una comparación en forma proporcional, ¿ya? Y lo vamos a ver en el caso práctico de esta renta de primera, Bien. ¿ya? Ok. Una consulta. Ah, Dígame. el 5% es por decir, por decir, 500 soles es la renta bruta y se tiene que pagar 5% sobre esa renta bruta o hay que descontar, como dice, 6%. Ya. Cuando nosotros realizamos el descuento del 20%, entonces vamos a grabar el 6,25%. Pero si nosotros queremos grabar directamente a la renta bruta, entonces vamos a calcular el 5%. ¿Ya? Ya. A ver, entonces voy a nuevamente presentar aquí este cuadro. Espera un segundito. Ya, aquí estamos explicando, ¿no? Ya, aquí estamos explicando y estamos indicando, ¿no? Si nosotros queremos grabar el 5%, entonces vamos a grabar directamente el 5% sobre la renta bruta, ¿ya? Ya. Si nosotros vamos a descontar el 20% y vamos a hallar la renta neta, entonces vamos a aplicar el 6,25%, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones es válida, ¿no? ¿Ya? Cualquiera, y vamos a obtener el mismo resultado, ¿ya? 5% sobre la renta bruta o 6,25% sobre la renta neta, ¿ya? Ese va a ser el cálculo que se va a tener. Ok, vamos a ver entonces eh, algunos casos prácticos. A ver, colega Francisco, ¿tiene levantada la mano? Sí, sí, doctor. Eso es lo que está indicando el colega, la deducción del 20%, el 6,25%, eso no se refiere al cálculo anual y el 5% es el mensual, ¿no?
¿O me equivoco, doctor? A ver, en realidad, si ustedes hacen los números, va a ser Lo es mismo, sí. el Exacto, mismo tratamiento. exacto, es lo mismo. El resultado es el mismo, sino que Ajá, la deducción del 20% entiendo que ese es anual, ¿no? Con el 6,25%, pero el otro es mensual. Al final es lo mismo, sí, no se llega a diferente. claro, porque si nosotros, por decir, vamos a pagar un alquiler mensual de 1.000 soles, si a esos 1.000 soles, que es la renta bruta, a ver, vamos a aprovechar este Excel que está acá, ¿no? Si nosotros vamos a tener esos 1.000 soles de alquiler, le vamos a grabar el 5%, ¿no es cierto? Por el 0,5%, nosotros vamos a tener un pago de renta de primera categoría mensual de 50 soles, ¿ya? Sin embargo, si yo voy a tener este mismo alquiler, que es 1.000, y le voy a deducir el 20%, ¿cierto? El 20%, voy a obtener una renta neta mensual de 800, y a estos 800 le voy a grabar el 6,25%, que va a ser también los 50 soles. Entonces, estos procedimientos se van a hacer mensual como también en forma anual, ¿cierto? Sin embargo, en forma anual lo que se tiene que hacer es la comparación para determinar si es una renta presunta o es una renta fija, ¿ya? O sea, esa comparación sí va a ser anual, no lo vamos a hacer cada mes. Sin embargo, para el pago del impuesto a la renta de primera categoría, ya sea mensual o anual, tenemos que realizar estos cálculos, ya sea con la deducción o ya sea directamente sobre la renta bruta, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un primer caso, ¿no? Aquí tenemos el alquiler de un inmueble durante todo el año, ¿ya? Entonces, aquí nos dice que el autoavalúo correspondiente al periodo asciende a 380,000 y se ha alquilado todo el año. El alquiler mensual, ¿no? El alquiler mensual es de 3.000 soles, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo 3.000 soles de alquiler mensual. Se supone que se ha alquilado todo el año, 12 meses, y se ha ocupado el 100% del inmueble, ¿ya? Por lo tanto, el ingreso por renta de primera categoría va a ser de 36,000, ¿ya? Si nosotros eso a fin de año comparamos, ¿no? Vamos a comparar con el 6% del autoavalúo, entonces vamos a tener aquí que el autoavalúo es 380,000, y el 6% va a ser 22,800, y va a ser el íntegro porque está alquilado el 100% del inmueble, ¿ya? Entonces vamos a hacer una comparación, vamos a comparar cuánto hemos recibido realmente, en este caso 36,000, pero si nosotros haciendo la comparación con el autoavalúo me dice que son 22,800. Entonces, ¿cuál es el mayor? El mayor es 36,000. Por lo tanto, yo voy a hacer mi liquidación de renta de primera categoría sobre los 36,000, ¿ya? Entonces, a estos 36,000 voy a deducir el 20% y voy a determinar mi renta neta de 28,800, y voy a tener un impuesto de 1,800 soles, ¿ya? A estos 1,800 voy a deducir los pagos a cuenta que he hecho todos los meses, y por la diferencia, si hay que regularizar, se regulariza, pero si no, no se regulariza, ¿no? Generalmente, cuando el importe, el mayor es los alquileres, no hay importe a regularizar, pero cuando la renta presunta es mayor que el alquiler real, entonces sí va a haber importe a regularizar, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros no vamos a alquilar por los 12 meses? ¿Ya? Como era la pregunta de uno de los colegas, ¿no? No vamos a alquilar los 12 meses, solamente vamos a alquilar, por decir, 6 meses, ¿ya? 6 meses. Entonces, si nosotros tenemos un alquiler de 6 meses y seguimos con un alquiler de 3.000 soles y se ha alquilado solamente por 6 meses y se ha ocupado el 100% del inmueble, entonces vamos a multiplicar. Lo real es que nosotros tengamos 3.000 soles mensuales por 6 meses,
18.000 soles, ¿no? Suponiendo que estamos alquilando todo el inmueble, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hagamos la comparación, vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar los 380.000, que es el autoavalúo, vamos a comparar con el 6%, ¿ya? Y ese 6% también tiene que ser en forma proporcional solamente para los 6 meses. No podríamos calcular el 6% del autoavalúo por el 100%, ¿cierto? ¿Ya? Sino solamente en forma proporcional, porque se ha alquilado solamente 6 meses. Y por eso es que mi renta presunta, por esos 6 meses me sale 11.400. ¿Ya? Y tengo 18.000 real. Entonces, sigue siendo el mayor los 18.000. Y voy a calcular en base a 18.000, voy a hacer la deducción del 20%, que es 3.600, y voy a tener una renta neta de 14.400. ¿Ya? A ese 14.400 voy a calcular el 6.25% y voy a tener 900 soles, que va a ser el impuesto a la renta por primera categoría. ¿Ya? Entonces, la renta presunta va a ir en forma proporcional a 6 meses. No puede ser que la renta presunta sea de todo el año y el alquiler real sea solamente de 6 meses. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros vamos a tener como autoavalúo, por decir, aquí vamos a tener 680.000, es el autoavalúo, ¿no? Y estoy alquilando a 3.000 soles por 6 meses, estoy recibiendo 18.000. Sin embargo, por los 6 meses, la renta presunta, ¿ya? Va a ser 20.400. Entonces, en este caso, la renta presunta está resultando mayor a lo que realmente hemos percibido. Entonces, ¿qué dice el dispositivo legal? Tengo que pagar el impuesto a la renta de primera categoría en base a la renta presunta. ¿Ya? En este caso, la renta presunta sería 20.400. Deducimos el 20%, 4.080, la renta neta sería 16.320 y el impuesto sería los 1.020 soles, ¿cierto? Entonces, en este caso sí va a haber impuesto a regularizar. ¿Por qué? Porque los pagos que hemos realizado mensualmente van a ser menores al de la renta presunta. ¿Ya? ¿Qué pasaría si nosotros hemos alquilado los 12 meses? ¿No? En este caso va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Estoy calculando los 12 meses del alquiler, ¿ya? Por un inmueble que está ocupado en el 100% y tengo 36.000. Y mi renta presunta sale 40.800. Entonces sigo pagando en base a 40.800. Pero se tiene que calcular en forma proporcional. Si se alquiló 12 meses, la renta presunta se calcula por 12 meses. ¿No? Si se alquiló 6 meses, 4 meses, por ejemplo, vamos a calcular 4 meses. Entonces, solamente la renta presunta también se tiene que calcular en base a 4 meses. ¿No? No podríamos calcular por los 12 meses, ¿no? Porque tiene que haber equidad en el tema de la comparación. ¿Ya? Eso por una parte. Por otra parte, lo que comentaba uno de los colegas decía, ¿qué pasa si no he alquilado el 100%? Podría alquilar yo el 50%. O podría alquilar, si yo tengo un inmueble de 3 pisos, voy a alquilar un solo piso, el 30%. ¿Cierto? Yo estoy ocupando el 30%. ¿Ya? Entonces, ahí el alquiler va a ser de 10.800. ¿Ya? Sin embargo, la renta presunta también voy a calcular en base al 30%. No voy a poder calcular por todo el inmueble, porque yo voy a tener toda la documentación necesaria para demostrar que estoy alquilando solamente un 30%. O si una tienda de mi inmueble representa un 10%, calcularé pues un 10%, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en base a eso, yo voy a realizar los pagos, ¿cierto? Ya sea como renta real o como renta presunta, ¿no? Entonces, ahí la comparación se tiene que hacer en forma proporcional, ya sea por los meses o ya sea porque si es todo el inmueble, es una parte del inmueble, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje del inmueble es el que estoy alquilando? ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir calculando qué nos corresponde, ¿no? Si pagar el impuesto de primera categoría a fin de año sobre base presunta o sobre la base real, ¿cierto? Entonces, para evitar el tema de ir regularizando a fin de año, entonces nosotros, si somos propietarios de un inmueble,
ya vamos a conocer con anticipación cuál es el autoavalúo de nuestro inmueble y cuánto más o menos me sale ese 6% y dividiendo entre los 12 meses, cuánto podría costar, o sea, ya me va a dar una referencia de cuánto debo, cuál debe ser el importe del alquiler de, digamos, ya sea de todo el inmueble, de una parte del inmueble, etcétera, ¿no es cierto? Ya voy a tener una referencia. Y sobre esa referencia yo de repente voy a aumentar un poco más, de tal manera que siempre vaya pagando los impuestos en base a lo real que vaya percibiendo, ¿no? Porque si nosotros vamos a ir pagando impuestos sobre una renta presunta, vamos a pagar un impuesto a la renta que se va un poco a desnaturalizar. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos qué es renta, renta es ganancia, ¿cierto? Renta es ganancia. Y sin embargo, si yo tengo aquí que voy a pagar un tributo sobre una renta presunta, entonces estaría desnaturalizándose porque yo no he ganado 40,000, solamente he percibido 36,000, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, es por eso que nosotros podríamos ya con anticipación calcular cuánto sería nuestra merced conductiva del inmueble o del espacio que queremos alquilar, ¿no? De tal manera que sí efectivamente paguemos por algo que realmente percibamos, ¿no? Y no estemos bajo un tema de renta presunta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos a cobrar cero? ¿Cierto? Cuando nosotros cobramos cero, entonces aquí inmediatamente se genera no una renta presunta, sino se genera una renta fija, ¿ya? Entonces, esta renta fija va a ser calculada en base al 6% del autoavalúo, porque no tenemos con qué comparar, porque es cero, hemos cedido nuestro inmueble para que a una tercera persona a un valor cero, ¿ya? O sea, se lo hemos dado gratuitamente. Y el dispositivo dice, puedes dárselo gratuitamente, pero tienes que pagar porque nosotros presumimos que tú recibes como mínimo un 6% del autoavalúo, ¿ya? Y en base a ese porcentaje nosotros podemos decir, oye, es cedido gratuitamente todo el inmueble, es cedido gratuitamente el 30% del inmueble, es cedido el 10% del inmueble, ¿cuánto estoy cediendo gratuitamente? ¿Cierto? ¿Y dónde va a constar esa prueba? Va a constar en el contrato, ¿no? Vamos a tener que hacer un contrato de una sesión gratuita, ¿no? O vamos a hacer un contrato de alquiler, ¿no? Y además, como vamos a ver más adelante, dice que esos contratos, esos documentos tienen que ser en base cierta, ¿cierto? ¿Y qué representa esto de la base cierta? La base cierta nos dice tiene que estar legalizado. Porque ¿quién va a dar la fehaciencia de que, que tengamos un contrato de alquiler y lo hayamos celebrado en la fecha que nosotros indicamos? Solamente el notario, ¿cierto? El notario va a tener que legalizar esas firmas y ese documento y con eso estamos demostrando que efectivamente es en base cierta. Y disculpe, cuando se dice en sesión de uso, y también consta en el RUC, ¿no? Ajá. En ese caso, Estaríamos bajo una renta fija. cuando es sesión de uso, Claro, claro, porque no vamos a cobrar nada, ¿no? claro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que aplicar el 6% en base al autovalúo. Mm. Ujú. Tenemos otro caso donde vamos a alquilar el inmueble, digamos, por los 4 meses, con pago del impuesto predial y servicios de mantenimiento, ¿no? O podemos hacer que el alquiler sea, por decir, por los 12 meses, ¿no? Por los 12 meses, ¿ya? Pero adicionalmente, eh, este, el inquilino está pagando el impuesto predial y el mantenimiento, ¿ya? En ese caso, nosotros tenemos que sumar, ¿no? esos gastos y considerarlo como renta de primera categoría, ¿ya? En este caso sería 42,000. Esos 42,000 vamos a comparar con el 6%, ¿no? Y vamos a hacer la liquidación, ¿ya?
Otro caso que podemos tener, por ejemplo, es que nosotros alquilemos el inmueble por todo el año al sector público, nacional, ¿ya? Y nuestro autovalúo, por decir, es 420.000, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? A ver, no sé si alguien quiere... A ver, Gina levantó la mano. Sí, doctor, sí, A ver, quería preguntar una consulta. En caso de un local de eventos, ¿a qué renta correspondería? ¿Renta de primera se puede hacer? ¿O qué renta sería? ¿Renta de tercera? bueno, definitivamente es renta de tercera, ¿no? Ya, porque ese es un negocio ya, ¿no? Ya, si digamos, nosotros tenemos un local que no está diseñado exclusivamente para el alquiler, entonces podría ser primera. Pero si ese local de eventos se ha construido exclusivamente para alquilar en forma permanente, entonces eso es un negocio, ¿no? Es una renta de tercera categoría, ¿ya? No, no se lo van a aceptar como renta de primera, Ya, doctor. ¿ya? A ver, Marisol levantó la mano. A ver, colega Marisol. Buenas noches, doctor. No sé si me logra escuchar. Estoy en Sí, la sí, sí, calle. sí. Una duda que tengo. es, una persona natural con RUC podría emitir factura por el alquiler a una empresa. No sé si esto procede. Muchas gracias. Ya, ok, perfecto. Bueno, efectivamente, una persona natural puede emitir una boleta de venta o una factura por el tema del alquiler, ¿ya? Sin embargo, si esta persona natural va a emitir boleta de venta o factura, entonces se tiene que ubicar dentro de un régimen de la renta de tercera categoría, ¿no? Y pagar los tributos que le corresponden, ¿cierto? Que va a ser el tema del IGB y la renta, dependiendo en qué régimen va a estar. ¿Ya? Pero sí puede emitir, ¿no? Sí se emite facturas y boletas, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo voy a tener un inmueble en plena calle Lima y es una galería, ¿cierto? Entonces, esa galería la he hecho exclusivamente para alquilar. Entonces, ese ya es un negocio de alquiler. Entonces, por cada stand que yo alquile, voy a entregar una factura. Si es persona con negocio, ¿no? Ya sea persona natural con negocio o ya sea una persona jurídica, ¿ya? Y sin embargo, si pues, se va a alquilar a una persona natural para que en uno de esos espacios viva, ¿no? Y no hace negocio, entonces le voy a entregar una boleta de venta, ¿ya? Entonces, si es factible entregar comprobantes, factura o boleta por arrendamiento, ¿ya? También lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Ya? Ok, seguimos entonces, ¿ya? Entonces, cuando nosotros alquilamos, ¿no? Este caso es cuando nosotros alquilamos al sector público. Y habíamos visto que si nosotros alquilamos al sector público, vamos a digamos, dejar de calcular la renta presunta. O sea, no hay renta presunta cuando se alquila al sector público nacional. ¿Ya? Por decir, yo tengo un local y lo voy a alquilar para una de las oficinas de la municipalidad, ¿cierto? Vamos a hacer un contrato y por eso me va a pagar 1.000 soles. ¿Ya? Sin embargo, el 6% del autovalúo me dice que debía ser 25.000 al año. ¿Ya? Y yo voy a recaudar solamente 12.000 al año. ¿Ya? Voy a recaudar 12.000 al año. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que yo voy a pagar en base al importe que estoy percibiendo realmente, que van a ser los 12.000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy entregando mi inmueble a el sector público nacional. ¿Ya? Entonces, ahí no existe renta presunta, ¿no? Y está claro dentro del dispositivo legal. ¿Ya? Otro caso que podemos analizar es que si nosotros alquilamos en moneda extranjera, ¿cierto? En moneda extranjera.
Entonces vamos a decir, por ejemplo, que nuestro alquiler es de 1.000 soles mensuales. Entonces, en enero estoy cobrando 1.000 soles, en febrero, etcétera, hasta diciembre. Vamos a cobrar $1.000 mensuales, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de cambio voy a utilizar? ¿No? El artículo 50 nos dice que el tipo de cambio que se tiene que usar es el tipo de cambio promedio compra, ¿no? Publicado por la SBS, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que pagar los alquileres cada fin de mes, entonces vamos a obtener el tipo de cambio de cada fin de mes según la Superintendencia de Banca y Seguros, que va a estar publicado ahí, ¿no? ¿Ya? En este caso, enero 3.853, y estos son alquileres del 2023. ¿Ya? Igual, en mayo 3.671. Entonces, vamos a ver ese tipo de cambio que está publicado. ¿Ya? En diciembre 3.705. Entonces, cada mes nosotros vamos a ir multiplicando y obteniendo el importe en soles. ¿Ya? La suma en soles va a significar que es la renta anual que hemos percibido por renta de primera categoría. ¿Ya? En este caso van a ser los 44.773, que comparando con el 6% del autoavalúo, entonces va a resultar mayor el importe que estoy cobrando de alquiler. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo mi autoavalúo por 720.000? Hasta ahí todavía sigue siendo mayor, ¿no es cierto? A ver, digamos, acá le voy a poner 920.000. O, a ver, acá. Ya, en este caso, por ejemplo, ya vemos que el 6% del autoavalúo resulta mayor, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a pagar o vamos a liquidar la renta de primera categoría del periodo 2023 en base a la renta presunta, porque la renta presunta ha resultado mayor. ¿Ya? Entonces, siempre nosotros tenemos que hacer esa comparación, ¿no? Tenemos que hacer esa comparación, ¿ya? Y determinar cuál es el mayor, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un caso donde el alquiler está en moneda extranjera, ¿no? Y el tipo de cambio, reitero, se va a usar el tipo de cambio compra. Vamos a ver otro ejercicio más. Aquí se arrienda un inmueble por todo el año por la suma de 3.000 soles y adicionalmente se subarrienda dicho inmueble igual por todo el año a 3.500. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos una merced conductiva por el alquiler de 3.000 y lo estamos subarrendando a 3.500. Se supone que es todo el año y está ocupado al 100%. ¿Ya? Entonces, el subarrendador, este es el cálculo del subarrendador. El subarrendador no tiene base de comparación porque el autoavalúo no está a nombre del subarrendador, ¿cierto? Por lo tanto, no hacemos comparación de renta presunta ni renta fija, sino simplemente nosotros vamos a sacar la diferencia entre el importe subarrendado menos el arrendado. En este caso, 42.000, que es todo el año, menos los 36.000 que ha pagado. Entonces, ahí tenemos una diferencia de 6.000 soles. Tenemos una deducción del 20% de 1.200 y aplicando el 6.25%, el subarrendador va a tener que pagar 300 soles de impuesto a la renta de primera categoría. ¿Ya? Esa es su liquidación anual, pero de hecho va a tener que realizar esta operación mensualmente, ¿no? Entonces va a tener que pagar el 6.25% o el 5% de los 500 soles, que es la diferencia, ¿no es cierto? Porque está cobrando 500 soles de más. ¿Ya? Entonces, son algunos de los casos que se podía presentar en el tema de la renta de primera categoría. Continuamos entonces con analizando ahora desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Desde el punto de vista del generador de tercera categoría. ¿Ya? Marisol, ¿tienes otra pregunta? Tienes levantada otra vez la mano. Ok. Ya, entonces, tenemos aquí la renta, desde el punto de vista de la renta de tercera categoría, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, ¿no?, que asesoran a algunas empresas privadas,
se habrán dado cuenta de que la SUNAT está notificando a los contribuyentes que indicaron que su local es alquilado. ¿Ya? Entonces, ha habido una masiva notificación casi a la totalidad de contribuyentes que en su RUC han indicado como alquilado su local, ¿cierto? Porque sabemos de que casi un 90% de generadores de tercera categoría no tienen pues local propio, ¿no? Sino son alquilados, está alquilado o tienen otra condición o están en sesión de uso, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, sin embargo, esta primera notificación ha sido dirigida a las empresas que tienen esa condición de domicilio como alquilado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos analizando primero la parte del Código Tributario. ¿Qué dice el Código Tributario? El artículo 11 del texto único ordenado del Código Tributario, ¿no? Y sus normas modificatorias dice, ¿no? Establece que los sujetos obligados a inscribirse ante la administración tributaria, de acuerdo a las normas respectivas, tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal conforme ésta lo establezca. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice el Código Tributario? Que todos los contribuyentes, ¿no? Lo que tenemos que hacer es indicar al momento de inscribirnos, ¿no? ¿Dónde va a ser nuestro domicilio fiscal? ¿Ya? Y si nosotros cambiamos, también debemos informar oportunamente ese cambio de domicilio, ¿ya? No solamente de la principal, sino tenemos que informar también la condición de domicilio de las sucursales o de nuestros otros locales, ¿no? Ya sean locales administrativos, de producción, almacenes, etcétera, ¿no? Tenemos que indicar, ¿ya? Otro de los dispositivos, ¿no? O mejor dicho, otro de los artículos, dice el artículo 62 y los numerales 5 y 6 del artículo 87, igual del Código Tributario, establece que la SUNAT tiene las facultades de ejecutar programas de fiscalización, ¿no? Sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que la SUNAT va a realizar, digamos, algunas investigaciones, ¿no? Va a averiguar cómo es en cualquier aspecto de la empresa, ¿cierto? En cualquier aspecto de la empresa va a ir revisando, porque ahí esa facultad le dice a la SUNAT que puede realizar algunas inspecciones, algunas fiscalizaciones, algunas investigaciones, ¿no? Con la finalidad de realizar un control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, ¿no? No solamente aquellos que estén afectos a tributos, sino también aquellos que estén exonerados, también los puede revisar, ¿no? Entonces, eso es lo que el Código Tributario le faculta a la SUNAT. Y justo por esa facultad que tiene, es que SUNAT ha enviado, pues, la documentación mediante cartas inductivas a muchos de los contribuyentes, ¿ya? Respecto a renta de primera categoría, ¿no? Otro artículo que hace referencia es el 97, también del Código Tributario, donde dice que las personas que compren bienes o que reciban servicios están obligados a exigir que se les entregue los comprobantes de pago por las compras efectuadas o por los servicios recibidos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que explícitamente indica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros somos renta de tercera categoría o somos personas naturales que alquilamos un inmueble, o sea, que nos alquilan un inmueble, entonces tenemos la obligación de exigir que se nos entregue un comprobante de pago por ese servicio que estamos recibiendo, ¿ya? Entonces, todo eso está, digamos, dentro de estos dispositivos legales, ¿no? Sin embargo, muchas veces no estamos aplicando eso, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La ley del impuesto a la renta. Respecto a esta renta de primera categoría, la ley del impuesto a la renta nos dice que en este segundo párrafo del artículo 84 dice, el arrendatario se encuentra obligado
a exigir del locador el recibo por arrendamiento, a qué se refiere el párrafo anterior, ¿no? ¿Y qué decía el párrafo anterior? Ese párrafo anterior decía, por si acaso tienes que entregar un comprobante con el pago del impuesto, que es el 5% sobre la renta bruta o el 6.25 sobre la renta neta, ¿cierto? Eso es lo que decía. Entonces, ese comprobante, ese recibo de arrendamiento, el inquilino tiene la obligación de exigirlo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? En el dispositivo del registro único del contribuyente, ¿no? Que indica esta resolución, dice, en la parte del capítulo 2 de los contribuyentes y o responsables, artículo 17, dice, información a ser comunicada por los contribuyentes y o responsables. ¿Qué deben comunicar? ¿Ya? Dice, al solicitar la inscripción en el RUC, deberán comunicar obligatoriamente a la SUNAT la siguiente información según corresponda. ¿Ya? Y el 17.4 habla exclusivamente datos del domicilio fiscal, ¿no? En estos datos del domicilio fiscal tenemos que decir dónde es el domicilio fiscal, cuál es la condición del inmueble que está declarando. Está declarando como propio, como alquilado, cedido en uso u otros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la información. Tenemos que declarar también el número de teléfono y en caso de en el caso de que el contribuyente cuente con servicio telefónico, ¿cierto? Entonces, esto dice en la parte de 17.4, en el artículo 17 del registro único del contribuyente. Entonces, miren, tenemos varios dispositivos donde nos obligan a los que desarrollamos renta de tercera categoría, nos obliga que sí o sí tengamos toda esta información relacionada a la renta de primera categoría, ¿ya? Porque si bien es cierto que las rentas de primera categoría son, digamos, en grandes cantidades, el mayor control, y nos están pidiendo a los que generamos renta de tercera, que ayudemos en este tema del control y brindemos esta información, ¿no es cierto? Entonces, en nuestra ficha RUG, nosotros en la parte de domicilio fiscal, ¿no? Vamos a tener nosotros aquí la condición del inmueble. Aquí dice condición del inmueble declarado como domicilio fiscal. ¿Qué cosa tenemos que declarar ahí según lo que dice el dispositivo legal relacionado al registro único de contribuyente? Dice, aquí en condición del inmueble tienes que poner propio, tienes que poner alquilado, tienes que poner cedido en uso o puedes poner otros, ¿ya? Dependiendo cuál sea esa condición de tu domicilio, ¿ya? Entonces, le estamos dando más importancia a este tema de alquilado, porque esas son las notificaciones, por ejemplo, que están de moda, que han salido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si nosotros declaramos como propio, porque aquí, mire, tenemos esas opciones, si nosotros declaramos como propio, entonces el autoavalúo debe estar a nombre de la empresa, porque es propio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el propietario tendría que estar, pues, como propietario en su autoavalúo, ¿ya? Si es propio, la ficha registral del predio, o sea, el título de propiedad que está en registros en la SUNARP, tendría que estar a nombre de la empresa, ¿ya? ¿Qué más? La escritura pública tendría que estar a nombre de la empresa, ¿ya? O claro, de la persona jurídica, ¿no? O porque si fuese, digamos, una persona natural, ¿ya? Si declara como propio, o sea, tiene un negocio unipersonal, entonces el autovalúo va a estar a nombre de él, no tiene ningún problema, va a presentar esa información, porque es propio, es un negocio unipersonal, ¿ya? Sin embargo, si es persona jurídica, ahí va el problema, tendría que estar en todos los documentos el nombre de la empresa, ¿ya? Otro detalle, en el estado de situación financiera debe reflejarse como activo el terreno y la edificación. O sea, vamos a decir nosotros, este local es propio. Ah, perfecto. A ver, quiero ver el estado de situación financiera. Y dentro del activo fijo tiene que estar pues el terreno y la edificación, porque es propio, ¿cierto? ¿Ya? Sería un detalle que sí o sí tendría que estar, ¿ya? Tendría que estar ahí la depreciación,
de la edificación, ¿no? Y en el estado de resultados tendría que reflejarse el pago del impuesto predial, porque como es propiedad del negocio, de la persona jurídica, entonces la persona jurídica tiene que pagar pues su impuesto predial y tendría que estar registrado ahí, ¿cierto? Entonces, algunos detalles que tendríamos que tomar en cuenta si en nuestra ficha RUC hemos declarado como si fuese propio, ¿ya? Sin embargo, si nosotros hemos declarado como alquilado ese local, entonces, primero que tenemos que tener un contrato de arrendamiento en fecha cierta, o sea, un contrato de alquiler legalizado, ¿ya? Y dice en fecha cierta, o sea, si nosotros estamos pagando alquileres desde un determinado mes, entonces en ese mes tendría que estar legalizado nuestro contrato de arrendamiento. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es que mensualmente debemos contar con el recibo de arrendamiento, o sea, el formulario 1683, o podría ser una boleta de venta, o podría ser una factura otorgado por el propietario. ¿Ya? Ojo, si es factura, esta factura, si supera los 700 soles, entonces tendría que tener detracción. También tendría que estar registrada la detracción, si es que es factura. ¿Ya? Porque la boleta de venta y el formulario 1683 no está sujeto a detracciones, pero la factura sí, ¿cierto? ¿Qué más tendríamos que tener en cuenta? En el estado de situación financiera deberíamos reflejar, ¿ya? En el activo la garantía otorgada según el contrato. O sea, normalmente en un contrato de alquiler hay un importe de garantía en alguna de las cláusulas, ¿no? Si esta cláusula indica que estamos entregando en garantía, por decir, 1.000 soles, 2.000 soles, 500 soles, etcétera, ese importe de la garantía, si está dentro del contrato de arrendamiento, tendría que estar reflejado en el activo, en el estado de situación financiera. Obligatoriamente, porque no vamos a decir, se le ha entregado garantía y mi estado de situación financiera no muestre la garantía que se le ha entregado. ¿No es cierto? En el estado de resultados debería reflejarse, ya sea como costo o como gasto, los alquileres. ¿Ya? Esto dentro del elemento 6, ¿no es cierto? Porque el elemento 6 es gasto o costo. Entonces, dentro de mi estado de resultados tendría que estar los alquileres. ¿Ya? Otro detalle, que si nuestros alquileres están superando los 2.000 soles, entonces obligatoriamente tendríamos que tener documentos de la bancarización, ¿ya? Pero eso es cuando es obligatorio. Pero nadie nos prohíbe, si nosotros tenemos un alquiler de 1.000 soles, de 1.500, de 500 soles, etcétera, también lo podemos bancarizar, ¿no? Eso va a dar, digamos, mucho más sustento a que ese importe realmente es real, ¿no? Y va a cumplir con ciertos requisitos para efectos del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, solamente el tema de obligatorio es que si supera los 2.000 soles. Si es menos, nosotros podemos bancarizar tranquilamente, en forma voluntaria, y con eso estoy dando mayor veracidad a que sí el alquiler realmente es ese importe, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que habíamos visto, si se entrega factura, debe haber una detracción, ¿cierto? Tiene que detraerse, ¿ya? Así dice, ¿no es cierto? Porque es una prestación de servicio. Entonces, son algunos detalles que tenemos que ver si el inmueble o el local donde se desarrolla la actividad comercial está considerado o declarado como alquilado, ¿ya? Sin embargo, si nosotros, ah, adicionalmente, si estamos poniendo alquilado, dentro del contrato tiene que estar el tiempo de duración del contrato. Porque si no, dentro de las presunciones, ¿no? Dentro de las presunciones nos van a querer aplicar los 12 meses o el íntegro del inmueble. Entonces, en ese contrato tiene que decir desde qué fecha hasta qué fecha está vigente el contrato del alquiler, ¿no? Para hacerlo en forma proporcional, ¿ya? Tiene que indicar la fecha en que vamos a cancelar la merced conductiva. ¿Por qué tenemos que indicar la fecha de cancelación? Porque ya sabemos que, por ejemplo, si nosotros tenemos un contrato de alquiler en moneda extranjera, entonces vamos a tomar en cuenta la fecha en que nosotros estamos pagando el alquiler.
¿cierto? Entonces, ese tipo de cambio vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Otro detalle debe estar, si es que se está entregando una garantía, tiene que haber una cláusula donde se diga que efectivamente estamos entregando una garantía adicional, ¿no? Por el arrendamiento del inmueble, ¿no? Y ya sabemos que eso tiene que estar reflejado en el estado de situación financiera, ¿ya? Los meses, si es que hay pagos adelantados, tiene que estar los meses de adelanto, ¿no? ¿Ya? Si es que entre ambas partes dicen, oye, vamos a pagar por adelantado unos 3, 4, 6 o todo el año, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? La manera en que vamos a resolver si hay algunas diferencias a consecuencia del contrato, ¿va a ser vía arbitral o va a ser vía judicial? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a resolver nuestro problema? ¿No? Otra de las cláusulas va a ser el tema de la penalidad en caso de incumplimiento del contrato. O sea, ¿qué pasa si no cumplo? ¿Cuál va a ser la penalidad? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, algunos detalles adicionales que se debe considerar cuando el inmueble está alquilado. ¿Ya? Si nosotros declaramos nuestro local como cesión en uso, entonces aquí nosotros tenemos que tener un contrato de cesión en uso. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de determinar el periodo, qué periodo va a estar en sesión en uso, ¿no? Porque si no, SUNAT, bajo la facultad de la presunción, o sea, va a presumir de que es todo el año y que va a presumir que es todo el inmueble. Entonces, se tiene que celebrar un contrato, ¿ya? Donde va a indicarnos ahí el tiempo de duración, ¿ya? En el estado de resultados, cuando está en sesión en uso, vamos a reflejar, pues, los costos o gastos. ¿Ya? ¿Qué cosa vamos a reflejar si no hay alquileres? Vamos a reflejar pues el mantenimiento local, los servicios, los tributos, etcétera, todo lo que se necesita para el local, ¿cierto? Porque si nosotros eh, no hemos optado por estas opciones y estamos utilizando el local, ¿no? Y por ejemplo, vamos a comprar pintura para el repintado del local, ¿no? Incluso en la compra de esa pintura, SUNAT podría desconocer ese gasto porque supuestamente no tenemos local, porque no pagamos alquiler, no es propio, no está en sesión en uso. Entonces, ¿por qué compramos, por decir pintura, si el local tiene una situación incierta dentro de nuestra empresa? ¿No? Entonces, incluso puede estar en juego muchos de los gastos o costos que estamos realizando en la empresa si es que no tenemos formalizado todo esto, ¿no? ¿Ya? Porque, por ejemplo, en algunas empresas, principalmente microempresas, ¿no? Se tiene local, ¿cierto? Se tiene local y además es persona jurídica y no se considera el tema del alquiler, ¿ya? Una puede ser que sí realmente paguen alquiler, pero el propietario no quiera pagar los impuestos y simplemente le entregan el alquiler y no reciben a cambio ningún comprobante, ¿ya? Esa puede ser una opción. Y la otra opción es que sí realmente el negocio no pague el alquiler, ¿cierto? Entonces, hay ya motivos como para empezar a regularizar cierta información respecto a esta renta de primera categoría y desde el punto de vista de la tercera categoría, ¿no? Algunas contingencias que ya la comentamos, ¿no es cierto? Si el propietario cedió gratuitamente, debe declarar su renta ficta, ¿ya? Entonces, si nosotros como renta de tercera hemos recibido algunas cartas inductivas y dentro de esas cartas inductivas también hemos recibido información con algunas preguntas donde nos dice, por si acaso, el local que estás ocupando, ¿quién es el propietario? ¿Tiene DNI o tiene RUF? ¿Cómo se llama? ¿No es cierto? ¿Desde qué fecha estás utilizando el local? ¿Cuál es la fecha de inicio? ¿Ya? Si tienes contrato o no tienes contrato. ¿En qué moneda estás pagando el alquiler? ¿Cuánto de alquiler estás pagando? ¿Y cómo lo estás pagando? ¿Lo estás pagando en efectivo? ¿Lo estás depositando en una cuenta? ¿Le estás haciendo Yape? ¿Plin? ¿Qué le estás haciendo? ¿Ya? Entonces, en ese caso, ya el propietario se va a encontrar en problemas, ¿cierto? ¿Ya? Eso no quiere decir que nosotros vamos a escapar al tema de los problemas también,
¿cierto? Entonces, si decimos no, no los están entregando gratis, entonces el propietario debió pagar su renta fija cada fin de año. Y si no lo hizo, tendrá que regularizar con las sanciones respectivas, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que está en la actualidad exigiendo SUNAT a través de las notificaciones de estas cartas inductivas, ¿cierto? Otra situación que se puede presentar, si recibió el dinero, se considera una infracción por no presentar la declaración jurada. Peor todavía, porque va a haber, digamos, una evidencia de que este propietario sí está recibiendo dinero por el alquiler, ¿no es cierto? Y esta infracción va a estar pues dentro del artículo 1, mejor dicho, el artículo 176, numeral 1, ¿ya? Y le va a corresponder una multa del 50% de la UIT. Pero si recibida la carta inductiva, el propietario se empieza a poner en orden, puede tener una rebaja hasta de un 90%, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía estamos en periodo de cartas inductivas. ¿Qué otra contingencia podría pasar? ¿No? Si declaró omitiendo rentas de primera, deberá hacer o sea, por decir, ha declarado, pero ha declarado un importe menor. Entonces va a tener que rectificar. En ese caso cambia la infracción. Ya no va a ser 176 el artículo, sino va a ser 178, numeral 1, ¿no? Entonces ahí puede tener la probabilidad de que haya una rebaja de hasta de un 95%, siempre en cuando subsane voluntariamente y pague el tributo, ¿cierto? Entonces, miren las consecuencias que se va generando por el tema de haber declarado, digamos, de una u otra forma, nuestra condición de domicilio, ¿cierto? Y ahora está siendo mucho más exigente porque ya casi todo está virtualizado. Y al estar virtualizado, o sea, hay mucha más facilidad de hacer estas fiscalizaciones, ¿ya? Desde el punto de vista de la empresa que pagó en efectivo y no cuenta con ningún documento de arrendamiento, o sea, significa que ha habido salida de dinero sin ningún sustento, ¿ya? Entonces, por ese importe va a haber pues un reparo tributario, ¿ya? Y se le va a tener que aplicar pues las tasas del régimen en el que se encuentra, ¿no? Porque, ¿y cómo así está reflejando en nuestra contabilidad si realmente pagamos alquileres y no tenemos documento? ¿Ya? Supuestamente nuestra caja está incrementando tanto que en algún momento ya va a ser excesivo, ¿cierto? ¿Ya? Porque dinero que sale y que no está sustentado con documentos, entonces eso hace que nuestra caja empiece a crecer demasiado, ¿no? ¿Ya? Y hay que tener cuidado, no vaya a ser que, como dice una de las facultades, la SUNAT puede hacer arqueos de caja, etcétera, en forma sorpresiva, ¿no? No vaya a ser que nos diga, oye, a ver, aquí en la contabilidad dice que tú tienes una caja de 100,000 y vamos a ir a ver la caja y no hay más que 1,000, 2,000, 5,000, ¿cierto? Entonces, eso se va a considerar como retiro de utilidades y nos van a gravar un impuesto por retiro de utilidades más las sanciones respectivas, ¿cierto? Entonces, debemos nosotros tener cuidado cuáles van a ser las consecuencias, cuáles son las consecuencias de algún tipo de omisiones que se esté haciendo en la empresa, ¿no? Que haya algunos retiros de dinero y que no estén sustentados, ¿no? Entonces, para eso estamos nosotros, para ir orientando de una mejor forma y cada vez mejorar el tema del control contable tributario de las empresas de las que estamos a cargo, ¿no? ¿Ya? Si amerita realizar rectificatorias y aplicar las sanciones que le correspondan, ¿cierto? ¿Ya? Si el domicilio pertenece al propietario, ya lo habíamos comentado, ¿no? Si el negocio es unipersonal, ¿no es cierto? Ahí lo que tiene que colocar ya no es alquilado, ni cesión en uso, ni otros, ¿no? Ahí tiene que colocar, o sea, cambiar la condición de domicilio y ponerle que es propio, ¿ya? Y para eso va a adjuntar, pues seguramente el título de propiedad o el testimonio, el impuesto predial, etcétera, ¿no? Y va a decir si este local es propio porque es un negocio unipersonal y, bueno, se evita de cualquier tipo de contingencias, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es prácticamente lo novedoso que está habiendo en el tema de las rentas de primera categoría, ¿no? Y SUNAT a través de las rentas de tercera está induciendo a que los
que perciben su renta de primera realmente se formalicen y estén, digamos, pagando sus tributos en forma correcta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿quién va a salir más sancionado? Normalmente va a ser pues aquel generador de renta de tercera, ¿ya? Ya para terminar, vamos a ir analizando las rentas de segunda categoría, que también tiene incidencia dentro de las rentas de tercera, ¿ya? La renta de segunda nos dice que son aquellas que provienen de la explotación de bienes muebles, derechos, intereses, regalías, etcétera, ¿no es cierto? De toda la colocación de capitales, ¿ya? Que no sean considerados como renta de primera, ¿ya? Entonces, eso dice las rentas de segunda. ¿Qué se considera como rentas de segunda? Los intereses originados por colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, sumas o derechos recibidos, la diferencia entre el valor actualizado de las primas de seguros, la atribución de utilidades, ¿no? Los dividendos, las ganancias de capital, etcétera, ¿no? Todo lo que indica el impuesto a la renta, ¿no? La ley del impuesto a la renta. Igual nosotros tenemos que identificar cómo vamos a ir determinando nuestra renta neta, vamos a determinar el tipo de renta de segunda categoría, vamos a ver si vamos a descontar el 20% o no, ¿no? Entonces aquí lo que no se descuenta, el 20% es principalmente a los dividendos, ¿no? A la distribución de utilidades, ¿no? Donde es ya un porcentaje fijo, ¿no? No hay deducciones. ¿Ya? Aquí tenemos una pequeña tabla donde vamos a ver si, por ejemplo, las ganancias por venta de inmuebles tienen una deducción del 20% y tiene una tasa del 6.25%, ¿no? Vamos a ir analizando también cada uno de ellos, ¿no? Respecto al pago de interés, ¿no? El artículo 26 nos dice que para efectos del impuesto se presume, salvo prueba en contrario, constituida por los libros de contabilidad del deudor, que todo préstamo de dinero, cualquiera sea su denominación, naturaleza o forma o razón, devenga un interés no inferior a la tasa activa del mercado promedio mensual en moneda nacional, que es la TAM, que publica la SBS, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, así dice, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del tema de intereses? A veces en nuestros negocios nos falta efectivo para poder pagar, ¿no es cierto? Y tenemos que darnos cuenta de que ahora los comprobantes de pago tienen esta información, si está adquirido al contado o al crédito, ¿ya? Entonces, si es al contado, tiene que estar registrado en el mes, en el periodo en que ha sido emitido el comprobante de pago. Ese comprobante no podemos diferir para otro mes, porque su condición dice al contado, y al contado quiere decir que en ese momento hemos pagado, ¿ya? Y no vaya a ser que cuando nosotros elaboremos nuestro libro de caja, ¿no? Nuestra cuenta 10.1 de caja esté pues al negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos que fijarnos. Y no podríamos nosotros considerar una factura que dice al contado, registrarlo en un periodo diferente. ¿Ya? Entonces, en esos casos, por ejemplo, vamos a tener pues que en la realidad a veces el propietario, los accionistas, prestamos dinero a la empresa, ¿ya? Pero a veces no lo hacemos figurar como préstamo, ¿no? Entonces, sí es factible prestarle a la empresa, ¿ya? Y cumplir con esto que dice, oye, sí, tú puedes prestar, pero cobra pues los intereses de acuerdo a lo que dice la SBS, ¿no? Y paga tu impuesto de segunda categoría, ¿ya? De tal manera que va a estar solucionado, va a estar bancarizado, etcétera, todas las formalidades habidas y por haber, y vamos a cumplir y solucionar el problema tanto de nuestro negocio como el nuestro, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, hasta el día de ayer, la tasa de interés activa del mercado, o sea, ahí dice, ¿no? El 23 de septiembre, nos decía que era el 14.59% anual, ¿no? Entonces, ese sería el porcentaje de interés que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo pagamos nosotros el impuesto por los intereses? Por ejemplo, cobramos intereses por 30.000 soles, ¿no? ¿Ya? Recibe por concepto de intereses la suma de 30.000. Entonces, la renta de segunda categoría sería 30.000, hacemos una deducción del 20%, ¿no? Tenemos 24.000 de renta neta y le grabamos el 6.25% y es de 1.500, ¿no? Estos 1.500 se va a pagar al fisco vía retención, ¿cierto? Está
el negocio, la renta de tercera categoría, va a retener este importe y va a pagar a través del formulario 610, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, así va a ir pagando la renta de segunda categoría, ¿ya? Otro es el pago de dividendos. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, que el señor Carlos es socio de la empresa XYZ y en abril del 2024 percibe dividendos por utilidades del año anterior por la suma de 30,000, lo mismo, ¿no? ¿Ya? Y esto tiene que estar registrado en el libro de actas. ¿Ya? Ojo, el libro de actas también ya se ha convertido en un libro, digamos, con incidencia tributaria. ¿Ya? Y según la ley de sociedades dice que los socios, ¿no? En las SRLs, los accionistas en las sociedades anónimas y el titular en las EIRLs deben reunirse por lo menos dentro de los 90 días determinado el periodo, el ejercicio económico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tendría que haber un registro del acta entre enero hasta marzo, ¿no? Donde se aprueben los estados financieros, ¿ya? Y se manifiesten sobre las utilidades o las pérdidas del periodo anterior, ¿ya? Significa que entonces, por lo menos cada año debe existir un acta dentro de este libro de actas, ¿ya? No podría ser que nuestro libro de actas, en algunos casos, solamente esté con el acta de la constitución de la empresa, ¿ya? Entonces, es momento de darle una miradita al libro de actas, que a veces no le damos importancia, y ver a ver cómo está nuestro libro de actas, y de repente, si queremos poner al día, ya no vamos a tener páginas, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque a veces nuestro libro de actas es pues, de 50 hojas, y ya hemos pasado varios periodos, y mínimo, o digamos, el acta va a ser pues unas 3 páginas, ¿no? Donde se haga el acuerdo, se aprueben los estados financieros, y se determine el destino de las utilidades o de las pérdidas de la empresa, ¿no? Entonces, una vez que esté aprobado en el libro de actas, nosotros ya tenemos que realizar la retención de, del porcentaje de dividendo, ¿cierto? Entonces, vamos a descontar el porcentaje, vamos a hacer que se pague el íntegro, no hay deducciones, ¿ya? Y esto lo vamos a pagar en el formulario 617, ¿cierto? En el PDT todavía, estas retenciones por dividendos se hacen en PDT 617, ¿no? Todavía no está en el tema virtual, ¿ya? Me imagino que poco a poco ya irán poniendo, ¿no? Dentro del tema virtual estas retenciones por dividendos. Otro que está considerado como segunda categoría es la transferencia definitiva de marca, ¿no? Muy poco se da acá, ¿ya? Estamos poniendo un ejemplo, ¿no? El señor Marcos Sosa transfiere definitivamente los derechos de la marca real a la empresa Titicaca por 500,000, ¿cierto? Renta bruta 500,000, deducción del 20%, 100,000, renta neta 400,000 y se aplica el 6.25% sobre la renta neta, 25,000 soles, ¿ya? La empresa retiene y paga el impuesto, ¿no? Entonces, miren que gran parte de las rentas de segunda categoría son vía retenciones, ¿ya? Vía retenciones. Otro que es casi constante es la venta de inmuebles, ¿no es cierto? Van vendiendo inmuebles, no las personas naturales, ¿no? ¿Ya? Tienen un inmueble y desean venderlo. Entonces, eso es, vamos a ver en qué casos está grabado. Aquí, sin embargo, manifestamos cuando los inmuebles no están grabados, ¿no? Cuando la venta de ese inmueble es una casa habitación, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tengo 2 casas y en las 2 vivo, ¿no? De lunes a miércoles en una y de jueves a domingo en la otra. Los 2 son casa habitación, no, ¿no? La última casa que te estás quedando es la casa habitación. Las otras van a estar grabadas, ¿ya? Si tenemos inmuebles que hemos adquirido antes del 1 de enero del 2004, no están grabadas con renta de segunda, ¿ya? Y la otra es cuando la compra es igual a la venta. O sea, yo compro un inmueble a 100,000 y lo vendo a 100,000, entonces no hay utilidades, entonces no voy a estar grabado con renta de segunda categoría, ¿ya? Sin embargo, si nosotros tenemos una diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso que hemos comprado el 20 de febrero del 2012, hemos comprado un inmueble con 300,000 y lo estamos vendiendo el 15 de abril del 2024 a 450,000.
¿ya? En este caso, este decreto supremo nos dice que deberá actualizarse el costo con el índice de corrección monetaria según la fecha de adquisición, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a actualizar? Los 300,000 que he comprado. Lo voy a actualizar hasta el 15 de abril, o mejor dicho, hasta abril del 2024, porque sale en forma mensual. Este índice siempre va a ser publicado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Cuando nosotros ingresamos por el Internet, vamos a encontrar, ¿no? En este caso, en la publicación de abril 2024, vamos a ubicar febrero 2012, ¿ya? Y el factor de actualización es 1.34, ¿ya? Este 1.34 voy a multiplicar a los 300,000 y me va a dar que el costo computable va a ser de 402,000. Entonces, el momento de liquidar y de determinar cuál ha sido mi renta de segunda va a ser 450,000 menos los 402,000, va a ser la renta de segunda categoría, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, aquí hemos vendido 450,000, el costo computable es 402,000, la ganancia de capital 48,000, y sobre esos 48,000 se convierten en renta bruta, voy a deducir el 20% y voy a determinar la renta neta. ¿Ya? Esta renta neta le voy a aplicar el 6.25% y va a ser 2.400. ¿Cierto? Eso es lo que tengo que pagar. En este caso, este impuesto sí lo tengo que pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta transacción es con personas naturales, ¿no es cierto? No hay nadie que me retenga, entonces lo tenemos que pagar de acuerdo al cronograma vigente. O sea, si esta venta se ha hecho, en abril del 2024, entonces el impuesto lo tengo que pagar en mayo, ¿ya? Y adicionalmente, presentar mi renta anual, si es que es la única transacción, tengo que presentar mi renta anual en el año 2025 sobre esta transacción, ¿ya? No nos olvidemos, porque a veces presentamos la mensual, pero ya nos olvidamos de la anual, ¿no? O a veces no presentamos ni la mensual y después estamos en problemas. ¿Por qué? Porque esto se hace vía notarial y a veces hasta registral. Y estas instituciones pues informan a SUNAT de las transacciones que hemos hecho y después nos están llegando notificaciones por no haber regularizado los tributos correspondientes, ¿no es cierto? Y aquí dice que tenemos que tomar en cuenta pues el calendario de vencimientos, ¿cierto? El calendario de vencimientos que está publicado para el pago de los tributos, ¿cierto? Para el pago de los tributos. Ok, bueno, ¿qué más? Nos dice que mensualmente, al siguiente mes tengo que presentar mi formulario de pago, ¿cierto? Y tengo que ir declarando utilizando los pagos varios en relación a este impuesto de segunda categoría. Ok, no sé si con esto terminamos, ¿no? Ha sido, digamos, muy rápida toda esta exposición. No sé si hay algunas dudas, algunas preguntas que haya, ¿no? Respecto a estos temas que a veces son tan sencillos que le restamos importancia, ¿no? A ver, dejamos entonces, Sí, pues, pueden hacer algunas preguntas. sí, doctor, una consulta. Si por AOV, por ejemplo, digamos, en un local de eventos, por equivocación se haya declarado renta de primera, cuando corresponde declarar renta de tercera, ¿cómo puedo hacer la subsanación? Bueno, definitivamente, si hay notificación, es un poco más complicado, ¿no? Pero si no hubiese notificación, entonces es oportuno ya inscribirse como renta de tercera y empezar a tributar correctamente, ¿ya? Y bueno, y cruzar los dedos a que no haya notificaciones, ¿ya? Pero si hay un tema de notificación, o sea, de hecho se va a tener que ir regularizando, ¿cierto? Se va a tener que ir regularizando. Habría que ver si este local de eventos puede estar considerado, de hecho que van a tener que considerarlo, no sé si como, dentro del MIPE tributario, porque dentro del simplificado, dentro del régimen simplificado, habría que ver si por ahí encontramos alguna parte que me permita estar, digamos, dentro del régimen simplificado. Si fuese así,
podríamos empezar por ese régimen, ¿no? Si no fuese así, entonces ya tendríamos que acogernos a empezar con el MIPE tributario, ¿no? ¿Ya? Pero yo difícilmente les van a devolver la parte de la renta de primera categoría, ese impuesto. No hay ni cómo compensarlo tampoco. ¿Ya? Entonces, si no hay notificación, o sea, definitivamente tendríamos que empezar ya como renta de tercera, ¿no? Ya basta. Y si en los años siguientes no tenemos fiscalización, de acá a 4 años, ya prácticamente, si se pagó como primera, eso ya va a perder ya va a prescribir, ¿no? Entonces, La al prescribir, preexistencia. nadie va a hacer la revisión, ¿no? Entonces, pero es ya desde ya empezar con renta de tercera. Doctor, disculpe, una consulta. Sí. Si ya me han notificado solicitándome el pago del arrendamiento por un local, Ujú. que en la ficha RUC también se ha registrado como alquilado, Ajá. pero, o sea, no hemos pagado el alquiler. ¿Cuál sería el procedimiento para subsanar y las infracciones a las que nos tenemos que someter? A ver, pero en realidad, ¿se pagó alquiler o no se pagó alquiler? No, no se pagó alquiler. Ah, ya, no se pagó alquiler. No, me están solicitando del 2023, pero no se pagó alquiler, pero está registrado, ¿no? Como un local alquilado. O sea, ¿cuál sería el procedimiento para subsanar Ya, y las es persona infracciones? jurídica, es empresa unipersonal. Persona jurídica. Ya. Lo que se podría sustentar ahí es que si realmente no se ha pagado el alquiler, se podría, digamos, desde ya hacer un contrato de cesión en uso, ¿no? Y digamos, presentar la comunicación a SUNAT de que efectivamente ha sido una cesión en uso que lamentablemente no se ha realizado oportunamente, digamos, el contrato de cesión en uso, ¿no? Y que sin embargo lo están regularizando en la actualidad, ¿ya? Porque si realmente no se ha pagado, entonces la empresa no tendría, digamos, salida de dinero. Más bien tendría problemas el propietario, porque el propietario sí tendría que regularizar eh, su, su declaración jurada anual de persona natural, declarando la renta fija, ¿ya? Y pagando, pues, digamos, la multa por no presentar las declaraciones juradas en los plazos previstos, ¿no? Ya, esa sería la forma de ir regularizando, ¿no? Y disculpe, ¿en la ficha RUC tendría que cambiar de alquilado a cesión en uso o dejarlo así nomás en el estado actual? Obligatoriamente, tendría que ser totalmente necesario, ¿no? ¿Ya? Porque a veces, ¿qué es lo que ha pasado? Que dejamos de que en aquellos tiempos el funcionario de SUNAT ya le ponga, ¿qué le ponga en la condición de un domicilio? Le estoy poniendo alquilado, ya, está bien. Entonces, a veces ya en forma automática le ponen eso, ¿no? ¿Ya? Y nosotros no tomamos conocimiento y nunca nos hemos percatado de eso, ¿no? Y cómo ir regularizando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí obligatoriamente tendríamos que hacer ya el cambio de cesión en uso, porque ustedes ya van a tener un contrato de cesión en uso, digamos, a partir de la fecha, legalizado en la fecha, ¿ya? Entonces, y con ese documento ya pueden hacer el cambio a cesión en uso, ¿no? Claro. Muchas Ujú. gracias, doctor. Ya. A ver, vamos a ver, no sé cómo está el orden de las manos. A ver, Marisol, ya hablamos con Marisol, ¿no? Sí, Ya, ok, Mabel, Buenas noches. Mi pregunta más que todo era, en el caso de una IRL, ¿cómo se hace la distribución de utilidades? a ver, si primero o que tiene que estar, los estados financieros tienen que reflejar utilidad,
¿cierto? Ya, una vez que se tiene la utilidad, en las EIRLs tenemos nosotros que reservar una parte para la reserva legal. Y la diferencia, hacer constar en el libro de actas que se va a retirar las utilidades. Solamente tiene que constar en el libro de actas, ¿ya? Una vez que consta en el libro de actas, por decir, vamos a hacer constar el día de hoy, ¿no? Digamos 24 de septiembre, ¿ya? Entonces, en el mes de octubre nosotros vamos a pagar la retención, porque le vamos a hacer una retención por el retiro de utilidades, ¿ya? Y por esa diferencia, le vamos a entregar, pues, ya sea un cheque o le vamos a hacer una transferencia al propietario por ese retiro de utilidades. ¿Ya? En muchos casos, por ejemplo, nosotros estamos regularizando el tema del retiro de utilidades porque en caja teníamos importes muy abultados y en la realidad no era ese el saldo de caja. ¿Ya? Entonces, nuestros estados financieros no estaban reflejando la realidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? La realidad indicaba de que realmente las ganancias de la empresa ya lo había dispuesto el propietario. Entonces, tenemos que ir regularizando que se está haciendo un retiro de utilidades y regularizar pues con las retenciones, ¿no? Entonces, aquí el documento fuente es el libro de actas, ¿ya? Si ya hicieron el acta, por decir, hasta marzo de este año, por ejemplo, porque hasta marzo de este año ya debió estar el acta aprobando los estados financieros del año 2023, ¿ya? Y ahí tenemos una utilidad. ¿Ya? Entonces, lo que hay que poner en ese libro de actas es que con respecto a las utilidades se convocará una nueva reunión para decidir el destino de las utilidades. Listo. Entonces, ¿eso qué significa? De que en meses posteriores, como en este caso septiembre, en septiembre se reúne nuevamente el titular y decide retirar las utilidades. ¿Ya? Entonces, es necesario que esté el libro de actas con fecha de septiembre. ¿Para qué? Para que paguemos el impuesto o la retención en el mes de octubre. Porque si nosotros vamos a decir que en el libro de actas de marzo, donde estoy aprobando los estados financieros, voy a indicar de que también se retiran las utilidades, entonces ya estaríamos fuera del plazo por las retenciones y nos sancionarían por retener y no pagar al Estado, ¿no? Entonces, con esa indicación en el libro de actas y el acta en el mes de septiembre, tranquilamente pagamos la retención en el mes de octubre, ¿no? Ok, muchas gracias. Ya, ok. A ver, Mirma, Doctor, buenas noches. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Una consulta. En el caso de distribución de utilidades, le comento, es una empresa que nació en el año 2019. Revisando nuestro libro de actas, por cada año no aparece la aprobación de los estados financieros y en el acta se ha hecho otras actas de hasta el 2000, hasta este año inclusive, ¿no? ¿Y cómo se puede regularizar esa aprobación de los estados financieros de los años anteriores? Porque a la fecha estamos haciendo pago de utilidades, haciendo la retención. a ver, un tanto complicado porque, y digamos, ¿y cuántas hojas falta para que termine ese libro de actas, no? En el libro de actas tiene espacio, doctor, hay espacio. Claro, Solo lo que que la podríamos, última acta que lo han hecho, perdón, la última acta que se ha hecho es febrero del 2024, alguna modificación sobre el gerente. Entonces, no tenemos ni un acta, ¿no? Aprobando el estado financiero. ya, bueno, si es febrero, entonces todavía podemos alcanzar a hacer el acta con fecha marzo, aprobando los estados financieros del 2023, ¿no? Solo del 2023 y los Tendríamos años que, anteriores, doctor. ya no tendríamos que hacer y esperar, digamos, que transcurran los 4 años y prescriba todo ese periodo, de tal manera que no nos puedan requerir esa información, ¿no? Entonces, pero sin embargo, ya podemos hacer la del 2023, ¿ya?
Y si fuese Claro, posible, ese, si fuese posible, en todo caso, anular el resto de hojas y hacer legalizar con fecha actual un nuevo libro de actas, donde ya vamos a ir registrando de tal manera que tengamos nueva información, ¿no? Y cuando prescriba ya no tengamos la información antigua donde se va a mostrar que no hay aprobación de estados financieros durante los 3 primeros meses, ¿no? ya, ya, doctor. ¿Ya? Pero Otro, el doctor, asunto es que es empezar a regularizar ya, ¿no? ¿Ya? Y ahora, por sí, sí, ejemplo, doctor. tienes la opción de colocar el acta del año 2023, ¿no? Sí, sí, Todavía. me he dado cuenta, Ujú, doctor. Ajá. ujú. Y Sí, sí. doctor, otra consultita más, por favor. Estamos haciendo el acta, haciendo la distribución de utilidades. Como le decía, esta empresa nació en el 2019, entonces Ajá. las utilidades del 2022, 23 son un poco elevados, suman ambos ejercicios 300.000 algo, entonces este año queremos hacer el pago de las utilidades. ¿Cómo yo puedo hacer el acta indicando los 300.000, pero pagando en partes? Por decir, este mes pago 100.000, octubre 100.000 y noviembre los 100.000, ¿no? Que hacen los 300.000. Claro, no sería en esa forma. Lo que sí sería, por ejemplo, factible es que, primero, en la aprobación de los estados financieros, que vas a regularizar el acta en marzo de este año, 2024, ¿no? Vas a tener ahí las utilidades, ¿cierto? Tu cuenta 59, resultados acumulados, ¿ya? Y ahí Así vas a es. tener los 300.000, Sí, ¿no es cierto? Entonces, sí. en un párrafo siguiente vas a analizar de dónde vienen esos 300.000. De repente es 50.000 del año 2020, digamos Ujú, 70.000 del año 2022, y la diferencia es así es. del año 2023, ¿cierto? Así va a estar conformado tus utilidades que suma 300.000. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora en septiembre puedes hacer un libro, un acta donde dices que decides distribuir las utilidades del 2020, que son los 50.000, ¿ya? Entonces, distribuyes los 50.000. De repente en noviembre, sí tienes un poco más de dinero, porque, ojo, ten cuidado del dinero, porque a veces acordamos distribuir las utilidades y después tenemos dificultades en caja, no hay de dónde sacar ese dinero, ¿ya? Entonces, en noviembre, otra vez haces una reunión y haces el acta distribuyendo las utilidades del año 2021, ¿ya? En diciembre, haces otra acta y distribuyes las utilidades del año 2022. Entonces, vas distribuyendo, pero no que los 300.000 lo dividas entre tres, sino vas a distribuir utilidades de cada periodo, ¿ya? Ya. Si 2010, el 20 y el 21 es poco, entonces decides distribuir las utilidades de esos dos periodos. Y eso va a constar en el acta, ¿ya? Entonces, así no te complicas la vida cuando tengas que sustentar y explicar qué es lo que estás distribuyendo, ¿cierto? Porque va a estar totalmente claro, vas a decir, yo estoy distribuyendo las utilidades del 2020 y del 2021 todavía. Después voy a decidir por la del 22 y después por la del 23, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que esa sería la forma de elaborar las actas. Muchas gracias, doctor. ¿Ok? Y finalmente con Nancy, a ver, Nancy. Buenas noches, doctor. Yo quería saber hasta cuánto es el límite para, en caso de y préstamo de dinero, ¿no? El límite de pertenecer a segunda categoría y no pasar a tercera categoría. ¿Hay un límite máximo de préstamo o cantidad a cuántos prestas a personas naturales o jurídicas? Claro, definitivamente, cuando nosotros nos volvemos habituales, ¿no? Y ya sabemos que el dispositivo legal dice que la habitualidad se consigue cuando se hace tres transacciones, ¿cierto? O sea, si yo hago en un año 3 préstamos y supero esos 3, entonces ya automáticamente soy prestamista, voy a tener que pasar a la renta de tercera, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo voy a hacer un solo préstamo y me van a pagar mensualmente las cuotas, ¿ya? En los 12 meses, eso no quiere decir que estoy haciendo 12 préstamos, sino solamente estoy haciendo un solo préstamo y me están pagando cada mes, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces,
no es el tema en el importe, sino en la habitualidad, en cuántas veces estoy haciendo. Y eso pasa para todo, por ejemplo, si yo vendo casas, por decir, y voy a vender más de 3 casas, entonces ya soy habitual, ya soy renta de tercera. Si vendo carros y supero las 3 transacciones, automáticamente soy un comerciante de vehículos y tengo que estar en la renta de tercera. Entonces, eso es cuando uno, digamos, supera el tema de la habitualidad. Perfecto. Gracias, doctor. ¿Ya? Ok, listo. A ver, colega Rogelio. Sí, colega Carlos, ¿usted conoce o ha visto en qué casos se puede, bueno, en la renta de primera categoría, de parte del arrendador, ¿hay alguna forma o un caso en el cual hay un riesgo de pérdida del bien? Claro, definitivamente, ¿no? Si hay un tema de pérdida y está demostrada, eso la vamos a tener que deducir, ¿no? No, no, ¿Ya? no, me refiero a que, digamos, un bien alquilado Ajá. por alguna situación se puede ser incautado o perder ese bien. A ver, no le entiendo muy. Ya, supongamos que yo alquilo un bien, pero Ajá, este bien, ajá. no sé, por X situaciones o de mala redacción en el contrato, puede ser por alguna entidad nacional que pueda incautarlo ese bien y perder el bien. Claro, por eso es que, por ejemplo, a veces hay ya es un tema de que se judicializa y si no se, pues, si hay algún tema de obligación, la otra parte digamos, puede rematar o se puede, o la SUNAT puede incautar, ¿no? Tal como comenta nuestra colega Giovanna, puede ser un tema de un desbalance patrimonial, ¿no? Y por Ya, o sea, un caso específico que tenga mayor incidencia. en algunos casos, por ejemplo, se ha visto que, digamos, el inquilino pueda estar más tiempo de lo previsto en el inmueble y después pase a un tema judicial. Generalmente todo esto, cuando pasa a un tema judicial, ahí va la disputa, ¿no? Y sí, se puede dar el caso en que el inmueble pueda quedar pues en manos del inquilino, ¿no? ¿Ya? Por algún problema que se suscite, ¿no? Y se judicialice eh, digamos, esta situación de arrendamiento, etcétera, ¿no? Cuando ya se judicializa, ya se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Bueno, ya, bueno, gracias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su atención, ¿no? Espero que de alguna forma se haya absuelto algunas dudas. No nos olvidemos de darle una miradita a nuestra contabilidad, a nuestros registros, a nuestro libro de actas. Nunca es tarde para empezar a ponernos en orden porque a veces el tema de las revisiones tarda, ¿no? Y mientras tanto nosotros ya nos estamos poniendo al día y cuando viene un tema de digamos, de alguna revisión ya nos cogen preparados, ¿no? Entonces, siempre hay que ir mejorando cada vez nuestra asesoría contable y nuestra contabilidad de tal manera que siempre estemos preparados. Así que muchísimas gracias este, por su atención. A ver, tenemos una mano, Elmer, antes de, creo que nos queda un par de minutos. Ok, perfecto. Listo. Entonces, muchas gracias a los organizadores por darme la oportunidad de poder tener este conversatorio. Así que hasta cualquier momento.
Gracias a usted, doctor Arturo. Ok, ok, gracias por la atención a ustedes. Muchas gracias, doctor. Ok, hasta la siguiente. Una consulta, disculpe, es con referente a las maquinarias y equipos almacenados